¿Qué tal? Saludos gente de YouTube. Aquí nuevamente el alumno Ponce Framillo Ángel Emanuel. Esta vez vengo con el tema de diseño de vigas de acero, que va a ser diseño por fricción y cortante en perfiles y laminados y perfiles y compuestos por tres placas soldadas. Aquí les tengo los temas que vamos a tratar, que van a ser los tipos de perfiles utilizados en vigas, sometidas a fricción y cortante, bases de diseño a fricción, criterios de diseño, bases de diseño cortante, nuevamente los criterios de diseño pero cortante y un ejemplo utilizando hojas de cálculo en Excel. Aquí algo que quiero explicar de manera rápida es que en cuanto a las bases de diseño va a ser una pequeña explicación sobre los fenómenos y las ecuaciones que se utilizan dentro de las normas para que entiendan más o menos de qué deducción salen las ecuaciones a utilizar. Y en cuanto a los criterios voy a hablar más o menos de los casos más típicos para perfiles y cómo utilizar cada una de sus secciones, ya sea flexión o acortante. Bueno, empezando primero, veremos que los tipos de perfiles más comunes son los perfiles W o IR. Aquí quiero hacer un comentario de que para la simbología de la norma norteamericana van a ser las letras que no estén en paréntesis, y para la norma mexicana, que podría ser, por ejemplo, el manual Inca, van a ser las letras que estén en paréntesis. Por ejemplo, para este caso, la norma norteamericana se conoce como perfiles W, WS o H, mientras que para la norma mexicana o del manual Inca se conocen como perfiles IR, IS o IE. Esto, bueno, pues para tener un poco en cuenta las diferencias en cada una de las normas. Van a ser también perfiles I formados por tres placas soldadas o también conocidos como perfiles IS. Canales conocidos como perfil tipo CE, perfiles T y en algunos casos menores ángulos de lados iguales o desiguales, así como que no le agregué también algunos perfiles tipo HS o perfiles OR en la norma mexicana. Y bueno, pues aquí una breve explicación que en la mayoría de los casos, para lo que son vigas principales y secundarias, se utilizan perfiles tipo W. En casos menos usuales, para lo que son los largueros, en armaduras o incluso en sistemas de piso, se utilizan los perfiles tipo C. Estos se utilizan como un tipo de vigas secundarias, se podría mencionar. Para las armaduras, o sea, para las diagonales, montantes y cuerdas, se utilizan perfiles de tipo ángulos de lados iguales o lados desiguales, ya sea como una sección simple o como perfiles armados, ya sea espalda con espalda para las diagonales o para las cuerdas, y como secciones tipo HSS o cajón armados para lo que son las montantes y también, bueno, para las columnas. Aquí les muestro unas imágenes donde se ven algunos ejemplos de cómo se utilizan los perfiles. Aquí podemos apreciar que para los largueros se están utilizando perfiles tipo canal, como ya les había mencionado, y para las vigas principales se utilizan vigas tipo IR. Aquí además para las vigas, más bien para las columnas se utilizan perfiles tipo IR. También como viga en la otra dirección ortogonal se utilizan tipo IR también. Y además para lo que es el tema de la longitud de pandeo, se están utilizando algunos perfiles también que supongo que son unos tipo OC, sí, tipo OC. Y bueno, pues es algo que se puede mencionar de esto que es una nave industrial, como se puede apreciar. Aquí, bueno, pues podemos ver también otro tipo de nave industrial, parecer, pero aquí vemos que en lugar de tener vigas con perfiles IR, tiene sistema de armaduras, y además esto que pueden apreciar de color amarillo es una trave carril, así es como se desconoce, que está formada por un perfil tipo IR, como podemos apreciar. Aquí algo que se debe mencionar es que para el diseño de este tipo de perfiles se debe hacer uso de un diseño por flexión asimétrica, ya que debido a la posición donde se encuentre el gancho, va a ser la ubicación de la carga, y debido a la variación de esta, se pueden generar pequeños esfuerzos de flexión que van a ser asimétricos, o sea que van a generar torsión en algunos puntos de la viga. Entonces, por eso mismo se debe revisar con flexión asimétrica. Además, también algo que cabe mencionar aquí, como podemos ver en la armadura,
se aprecia que los largueros no recaen justo en el punto de unión entre las diagonales y las montantes, y por esto se deben de revisar también a flexión este tipo de perfiles. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué revisión por flexión si sabemos que las armaduras solamente soportan dos cargas que son la compresión y la tensión? Bueno, pues eso solo sucede cuando las cargas recaen justo en los puntos de unión, es decir, en los nodos de nuestra armadura. Aquí, como podemos apreciar, la carga por parte del larguero no recae justo en el nodo. Entonces, por esto mismo hecho, van a generarse pequeños esfuerzos de flexión a lo largo de la cuerda superior. Y por lo mismo, esta se debe revisar a flexión. Esto es como un pequeño comentario, ya que muchos quizás no lo consideren, pero deben saber que realmente también se tiene que hacer este tipo de revisión si se presenta este caso, claro. Aquí podemos apreciar otro tipo de nave industrial, nuevamente con sus largueros, vigas principales y bueno, las columnas y los apoyos laterales para la longitud de pandeo. Aquí además podemos apreciar otra nave industrial, pero para el sistema de piso vemos que se utilizan armaduras. En este caso son armaduras espaciales y aquí armaduras en 2D. Como podemos apreciar también se encuentran los largueros, pero en este caso parecieran ser perfiles tubulares, al igual que para todo el sistema de la armadura. Algo aquí un tanto importante, es un pequeño paréntesis, es de que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo utilizar una viga, bueno, una armadura espacial o una armadura en 2D? En realidad eso depende del proyecto, ya es creo que más bien un tema arquitectónico se podría decir, aunque también se puede analizar y ver cuál de los dos sistemas es más conveniente. Ahora sí que eso también ya queda experiencia del ingeniero encargado del proyecto. Bueno, aquí algo que quiero también mencionar que es un punto importante. Como pueden apreciar aquí, estas vigas van a estar apoyadas lateralmente. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo por qué voy a ponerle apoyos laterales a una viga? Bueno, lo que sucede es que debido a las cargas y a los esfuerzos de flexión, en algunos puntos de la viga se van a generar un pequeño pandeo lateral torsional, que es como se le conoce a este fenómeno. Es decir, que uno de los patines, ya sea superior o inferior, dependiendo del momento que se genere, va a tender a ladearse, a pandearse. Y entonces, por esto mismo, se ocupan este tipo de apoyos laterales para evitar que ocurra este pandeo, ya sea en el patín superior o inferior. También algo importante en cuanto a identificar cuándo se va a generar y en dónde se va a generar el pandeo es que dependerá de las condiciones de apoyo. Es decir, si tenemos una sección doblemente empotrada, sabemos que el pandeo se va a poder generar en el lecho inferior, mientras que en el lecho superior se va a generar tensión. Bueno, debido al momento se va a generar fuerzas de compresión en el lecho inferior y fuerzas de tensión en el lecho superior. Entonces, por esto mismo se revisa pandeo, ya sea en el patín inferior o superior, dependiendo del diagrama de momentos. Aquí podemos apreciar una viga tipo I también, con atizadores transversales. Aquí algo que yo he estado leyendo últimamente es que por lo general se recomienda primero hacer el análisis sin considerar los atizadores transversales, o sea, hacer primero una propuesta sin atizadores y posterior a esto revisar y verificar si la sección pasa sin los atizadores. En dado caso de que no, bueno, se propondrá una instancia, una separación entre atizadores y verificar posteriormente la resistencia de estos en función de la distribución de los mismos. Bueno, aquí podemos apreciar otra viga I, pero esta es formada por tres placas soldadas con atizadores transversales. Aquí también un tema que quiero mencionar es de que debido al confinamiento que se genera por los atizadores, se va a generar un fenómeno del cual vamos a hablar un poco más adelante que se conoce como zona de tensión o acción en la zona de tensión, que para lo que es las normas latinoamericanas, fuera del país mexicano, o sea, chilenas, argentinas, etcétera, se le conoce como zona de tracción. Sabemos que en realidad estos términos no son lo mismo, pero en cuanto al diseño
básicamente son lo mismo zona de tracción que zona de tensión. Bueno, en cuanto a la base de diseño, pues vamos a hablar primero de lo que es una pequeña deducción de las ecuaciones y bueno, qué es lo que requerimos para hacer el diseño por fricción. Aquí, para el primer caso, les voy a hablar de lo que son los momentos flexionantes, que el momento flexionante, de acuerdo con el autor Peter Singer en su libro Resistencia de Materiales, cuarta edición, nos menciona que el momento flexionante es la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan en la porción de viga, ya sea bien a la izquierda o a la derecha de una sección, respecto al eje perpendicular al plano de las fuerzas y que pasa por el centro de gravedad o centroide de la sección considerada. Como podemos ver, sabemos que el momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, debido a las fuerzas internas que nosotros encontramos en esta viga, se van a generar fuerzas a fricción también. Aquí les doy una breve explicación del por qué nos sirve utilizar, encontrar, mejor dicho, estos momentos, ya que debido al momento interno se van a generar esfuerzos de flexión internos también. Es decir, que se van a generar por lo mismo una zona de compresión y una zona de tensión. Estas fuerzas se conoce como par de fuerzas a fricción y dependiendo también del sentido que tenga nuestro momento, es decir, si es positivo o si es negativo, se va a generar la zona a compresión superior o a tensión inferior, dependiendo del signo que tenga nuestro momento. Aquí, recordando nuestras clases de mecánica de materiales, sabemos que el esfuerzo a fricción por la ecuación de la escuadrilla va a ser igual al momento que va a actuar en nuestra viga por C, que C es la distancia del eje neutro hasta la fibra más alejada que nosotros vamos a considerar entre la inercia de la sección transversal de nuestra viga. Sabiendo que el módulo de sección S o módulo de sección elástico es igual a la inercia entre C, podemos deducir que la fórmula del esfuerzo va a ser igual al momento entre el módulo de sección. Aquí algo que quiero remarcar un poco es que este caso se puede hacer un poco más apreciado en lo que es concreto, bueno, el diseño de elementos de concreto, donde, si se acuerdan, bueno, de esta simple deducción salen todas las ecuaciones, pero se aplica de igual forma para lo que es el diseño de vigas de acero. Lo digo porque esto se ve de manera un poco más visual con lo que es concreto más que con acero. Entonces, para que no crean que este caso solo aplica para el concreto, sino que también para elementos de acero. Aquí podemos ver, suponiendo que el esfuerzo a flexión máximo sea el esfuerzo de fluencia o la fluencia de nuestro material, del acero que vamos a utilizar, podemos hacer una pequeña deducción y encontrar el momento resistente que va a ser igual a la fluencia del acero por el módulo de sección elástico. Esto va a ser dentro del rango elástico lineal. Esto es algo importante y ahorita van a ver por qué. Bueno, pues aquí doy una ligera explicación que dice que inicialmente, cuando el momento se aplica a la viga, el esfuerzo varía linealmente desde el eje neutro hasta las fibras extremas. Esta situación se aprecia en la parte B de la imagen. Si nosotros seguimos incrementando el momento, se mantendrá la variación lineal de los esfuerzos hasta que se alcance el esfuerzo de fluencia de las fibras extremas, como se muestra en la parte C de la figura, como podemos ver aquí, como les enseñé en la imagen anterior. Además, si nosotros seguimos aumentando la cantidad de esfuerzo, es decir, el momento que actúa en nuestra viga, vamos a ver que va a ser un pequeño fenómeno que se llama plastificación, que como aquí dice, si el momento de una viga de acero dúctil se incrementa más allá del momento de fluencia, las fibras extremas que se encontraban previamente sometidas al esfuerzo de fluencia se mantendrán bajo este mismo esfuerzo, pero en estado de fluencia y el momento resistente adicional necesario lo proporcionarán las fibras más cercanas al eje neutro. Este proceso continuará con más y más partes de la sección transversal de la viga, alcanzando el esfuerzo de fluencia como se muestra en los diagramas de esfuerzos D y E de la figura, hasta que finalmente se alcanza una distribución plástica total mostrada en la figura F. Es decir, que todo el esfuerzo aquí se va a mantener constante a lo largo de nuestra sección transversal. Además, el momento plástico es el momento que procede a una plastificación completa en una sección transversal del miembro, creándose ahí mismo una articulación plástica. Este tema se puede apreciar un poco más buscando lo que es el teorema plástico o teorema de plasticidad. Ahí es donde pueden encontrar un poco más referencias del tema o incluso cómo funciona esto de plastificación y de articulación plástica.
Bueno, aquí también nos menciona que la relación del momento plástico MP al momento de influencia MY se denomina factor de forma. Los factores de forma son iguales a 1.5 en las secciones rectangulares y varían entre 1.1 y 1.2 en las secciones laminadas estándar. Aquí les menciona además que aplicando un poco de álgebra e imaginación con la figura D de la sección mostrada, aquí tuve un pequeño error, no es la figura D, sino que es la figura F. Y haciendo nuevamente que el esfuerzo máximo de influencia sea el FY de la sección de acero que vayamos a utilizar, vamos a encontrar que el momento resistente va a ser igual al FY por B por D al cuadrado entre 4. A este término B de cuadrado entre 4 lo vamos a llamar como módulo de sección plástico. Sustituyéndolo vamos a tener que el momento resistente va a ser igual al FY por el módulo de sección plástico, que de acuerdo con las normas técnicas complementarias vamos a encontrar que el momento nominal va a ser igual a la misma ecuación y vamos a conocerlo como momento plástico. Aquí también les comento que estas descripciones que utilicé son del libro Jackson McCormack de Diseño de Estructuras de Acero, quinta edición. Y bueno, también un fenómeno, como ya se ha comentado, que ocurre debido a los esfuerzos de flexión, es el momento de pandeo lateral torsional. Este fenómeno se presenta debido a que las fuerzas que van a estar, más bien, las secciones de la viga que van a estar sometidas a compresión van a empezar a ladearse o a pandearse, como sucede en los casos de elementos sometidos a compresión pura. Entonces, para evitar que esto suceda, se recomienda utilizar lo que son apoyos laterales. Estos también, bueno, más bien, además les menciono que de acuerdo con las normas técnicas complementarias nos da unas ecuaciones para este tipo de fenómenos, pero también debemos de revisar la rigidez que van a tener nuestros apoyos laterales. Aquí yo voy a hacer uso del manual IMCA para estas ecuaciones a fin de encontrar la rigidez suficiente para soportar las cargas que van a actuar en nuestra viga, así como la carga necesaria. Bueno, aquí les doy también además una breve explicación de la problemática que se presenta en cuanto al diseño de flexión, y es que al ser un método iterativo, o mejor dicho, que este proceso es muy iterativo, una vez que lo aprendas bien, vaya, es cuestión de repetir, pero el problema que se presenta es encontrar las propiedades de la sección, es decir, lo que son inercias, módulos de sección elásticos y plásticos, constante de torsión, constante de alabeo, etc. Entonces, para este caso podemos recurrir a la estática, a las ecuaciones que nos brindan para encontrar inercias, mecánica de materiales, todo para poder deducir estas propiedades. Sin embargo, yo aquí les comento que voy a hacer uso de unas ecuaciones que nos brinda el libro Estructuras de acero, ejemplos de diseño de acuerdo con las normas técnicas 2017, en la cual ya nos dan las ecuaciones de manera directa, y esto para ya no andar complicando tanto los cálculos. Y además que gracias a la automatización de hojas de cálculo generadas con distintos programas, llámese Excel, MATLAB, etc., y la posibilidad de utilizar programas que nos permitan iterar de manera más sencilla como son MATLAB, PCInt, Python, etc., podemos realizar distintos problemas de este tipo en un tiempo más corto y no estar en la problemática de ver y verificar si no se realizó un error durante la deducción de las ecuaciones o durante la sustitución de las ecuaciones, mejor dicho, y simple y sencillamente verificar que los resultados estén bien o que estén pasando las secciones. Aquí obviamente teniendo en cuenta que para antes de realizar ese tipo de hojas, primero es necesario tener bien concisos los temas, los posibles casos de falla y cómo aplicar las ecuaciones, así como también tener un buen manejo de los programas, porque de nada sirve que sepas tener un buen razonamiento y también este, una velocidad para poder hacer los problemas si no puedes transmitirlo en un programa que te van a pedir más adelante o que te puedan pedir como prerequisito para entrar a alguna empresa, etcétera. Bueno, aquí vamos a empezar ya con los criterios de diseño para flexión. Aquí lo primero que quiero que vean es esta imagen que tenemos aquí, donde la pueden encontrar en las normas técnicas, y lo primero que podemos ver es que nos da, dependiendo de la sección transversal, es decir, dependiendo del perfil que nosotros tengamos, van a ser los estados límites a revisar y la sección del capítulo que vamos a revisar también. Aquí nos da la sección que vamos a tener de Patini y de Alma, que aquí nos explica que para C es sección compacta, NC es sección no compacta y E es sección esbelta. Y a su vez los estados límites que nos dice que son
F, que es iniciación del flujo plástico en la sección crítica o fluencia, PLT, que es pandeo lateral por flexo torsión, PLP, que es pandeo local del patín comprimido, PLA, que es pandeo local del alma por flexión, FPT, que es fluencia de patín en tensión, PLAA, que es pandeo local en alas de ángulos, PL, que es pandeo local, y NA, que es no aplican. Como podemos ver para las secciones más bien que la sección transversal va a ser el eje menor de inercia para perfiles I o perfiles tipo canal. Algo que les quiero mencionar es que primero se debe de hacer esta revisión, es la parte más importante, ya que dependiendo del perfil que nosotros tengamos, es la sección del capítulo de flexión que vamos a utilizar. Aquí también les doy lo que es la tabla de revisiones de sección para perfiles tipo I, que son el caso que vamos a estudiar ahora. Aquí vemos que nos da una descripción del elemento, el lambda que nosotros vamos a encontrar, y el lambda PL, lambda P, lambda R, que es dependiendo de la sección, ya sea sección tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y bueno, la ecuación para encontrar este tipo de estados límites se podría decir, y la revisión que vamos a realizar, ya sea para el patín, y aquí nos da una imagen de cómo hacer la revisión. Bueno, algo que aquí quiero mencionar que es importante también es que para la revisión de patines, la sección B o base del patín va a ser la mitad de la base total del patín. Es decir, que vamos a dividir la base total sobre 2 por el espesor del patín. Y aquí para el alma, bueno, pues va a ser la altura del alma, ya descontando el espesor de los patines, y para los tipos de perfil IR, la sección que se conoce como tipo K, entre el espesor del alma que vaya a tener. Bueno, también algo que está pasando es estos valores. Aquí, como podemos ver, nos pide el valor de FL, que va a ser igual a 0.7 de la fluencia de nuestro material, y el valor KC, que va a ser 4 sobre la raíz de la altura entre el espesor del alma. Esto para la revisión de patines de sección I o H formados por placas soldadas, que es algo que debemos de tomar muy en cuenta, ya que, como vimos, no es lo mismo el patín de un perfil laminado que de un perfil formado por placas soldadas. Bueno, aquí vamos a ver lo que son las consideraciones generales. Aquí nos dice que en todos los casos de este capítulo el factor FR se va con punto 9, excepto donde se indique. Para las ecuaciones de esta sección se considera que no hay rotación inicial en los ejes alrededor del eje longitudinal entre secciones soportadas. Para miembros con secciones con eje de simetría en curvatura simple y para aquellas con secciones doblemente simétricas, el factor de pandero lateral por flexotorsión CB se determina conforme al inciso 6.2.1, que es el que tenemos aquí abajo y que vamos a hablar de él en un momento. Y además que para miembros con sección transversal con un eje de simetría en curvatura doble, por ejemplo, secciones I con patines de ancho o espesores diferentes, el pandeo lateral por flexotorsión se deberá verificar para cada uno de los patines. Es decir, que si tenemos una sección doblemente empotrada, se deberá de revisar el pandeo lateral por flexotorsión para el patín tanto con presión como en tensión. Tal vez se pregunten nuevamente por qué. Pues porque, como les comentaba, dependiendo del signo que tenga nuestro diagrama de momentos, es en cuál se va a encontrar el patín a compresión y cuál se va a encontrar el patín a tensión. Entonces, por lo mismo, se recomienda hacer una revisión. Aunque sabemos que el patín a compresión va a seguir siendo vigas simplemente apoyadas el patín superior, en las vigas doblemente empotradas vamos a tener en el momento positivo el patín de compresión va a ser el superior, mientras que en el momento negativo el patín de compresión va a ser el patín inferior. Esto como una ligera explicación de lo que nos dice aquí este inciso del capítulo. Bueno, ahora vamos a hablar del factor de pandeo lateral, que nos dice que con este factor se incluyen en el diseño los efectos de variación del momento entre puntos con soporte lateral. De manera conservadora se puede considerar CB igual con 1. Como les comentaba, el momento pues obviamente va a variar dependiendo de la localización que nosotros ocupemos, pero sabemos que siempre se va a utilizar el máximo y va a variar dependiendo de la localización de los apoyos laterales. Además, nos menciona que en la deducción del valor CB se hace en la suposición siguiente: el elemento es doblemente simétrico o con un eje de simetría en curvatura simple. Las cargas están aplicadas en el centro de cortante del elemento o flujo de cortante, que es un tema que no voy a tocar, pero que también se debe considerar para secciones que van a estar sometidas a flexión asimétrica.
La sección transversal del elemento en los puntos soportados lateralmente está restringida al desplazamiento lateral y por torsión. Como les comentaba, pues con apoyos laterales y los apoyos de nuestra viga. Y no hay cargas laterales aplicadas entre puntos soportados lateralmente. Además, para las vigas en voladizo en las que el extremo libre no tiene restricción lateral, se considera que C debe ser igual con 1. Es decir, para vigas que van a estar en voladizo. Aquí además nos da la deducción de la ecuación para el método de los 4 momentos y para poder encontrar el valor de CB. Aquí nos explica cómo funciona lo de las secciones soportadas lateralmente y los momentos a utilizar. Vamos a utilizar el momento máximo en nuestra sección. De ahí el momento A, que va a ser el valor absoluto a un cuarto del inciso, del inicio del segmento. Después va a ser MB, que va a ser a la mitad, y MC a 3/4 del inicio del segmento no soportado lateralmente. Como podemos apreciar, nada más es cuestión de estudiar un poco esta imagen y se darán cuenta que en realidad no es algo tan complejo de deducir. Siempre sencillamente encontrar las distancias, ya sea a un cuarto, a la mitad, a 3/4, etcétera, de la sección que nosotros consideramos apoyada. Ahora bien, ya una vez que nosotros hemos hecho la revisión, hemos encontrado el valor de CB, nosotros vamos a revisar la esbeltez de nuestros elementos, ya sea los patines o el alma. Si caemos en una sección tipo 1, que es con miembros compactos, vamos a utilizar el diseño por la sección 6.3, donde nos va a pedir, como ya hemos visto en esta imagen anteriormente, va a ser revisión por fluencia y por pandeo lateral torsional. Es decir, que vamos a hacer la revisión por fluencia con esta ecuación, que como ya les comenté, bueno, es módulo de sección del plástico por la fluencia de nuestro material. Esto, cuando el sistema de piso proporciona soporte lateral al patín superior de las vigas, debe tenerse en cuenta que en algunos tramos el patín comprimido es el inferior, como les comenté, dependiendo del símbolo, bueno, del signo de nuestro momento. Y este punto puede ser de especial importancia en presencia de acciones sísmicas. Claro, como todo, se debe considerar con mayor razón en cuanto a sismo. Aquí vemos además el pandeo lateral por flexión. Nos indica unas ecuaciones y a la vez nos da unos límites que son LU, L y LR. Ustedes se preguntarán dónde sale esto. Bueno, pues más adelante nos da las fórmulas para determinar LU y LR, que en un momento más les voy a explicar. Aquí en primera instancia nos da que en caso de que la longitud L sea menor que LU, el estado límite no se presenta. Es decir, que nosotros no vamos a hacer la revisión cuando la longitud sin arrastrar va a ser menor que el valor LU. En caso de que la longitud sin arrastrar sea mayor que LU, pero menor que la longitud permisible de arrastrar, vamos a utilizar la ecuación 6.3.2. Además, nos da la opción, para no calcular LU y LR, verificar la ecuación ME, que es la que tenemos aquí. Si ME es mayor que 2/3 del momento plástico, que calculamos con la ecuación 6.3.1, entonces vamos a recaer en este caso. Si es menor que 2/3 del momento plástico, o si la longitud sin arrastrar es mayor que la longitud permisible arrastrada, vamos a utilizar que Mn sea igual con Me, y aquí también nos da la ecuación para poder encontrar Me, y aquí incluso nos dice cuáles son cada uno de estos valores. Bueno, además nos menciona que en miembros de secciones transversal en cajón, ya sea rectangular o hueca, se toma que la constante de alabeo sea igual con 0. Es decir, que este valor se elimina y solo nos quedará esta sección de la ecuación. Aquí algo que es un tanto importante es de que ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo puedo utilizar la longitud sin arrastrar o ME? En realidad es a criterio de cada quien. Se podría decir que es un poco más conservador utilizar la longitud sin arrastrar y LR, ya que en la mayoría de los casos ME siempre resulta ser un poco mayor que 2/3 de MP. Entonces, si nosotros vemos que es mayor, bueno, pues recaemos aquí en esta ecuación. Pero si vemos que no, entonces podría darse el caso, como vemos aquí, que es cuando se llega a la plastificación total del elemento. Entonces, nosotros también, si tenemos una longitud sin arrastrar mayor que la longitud permisible a la arrastrada, entonces podemos caer en un caso en el cual nuestra viga realmente va a llegar al punto de plastificación y debemos de utilizar forzosamente esta ecuación. Como les comento, es un poco más conservadora este caso con las longitudes, pero igual, bueno, depende del criterio de cada quien. Aquí, bueno, también nos proporciona las ecuaciones para poder encontrar LU y LR. Como vemos, pues en realidad
nada tan complejo. Ya una vez encontradas las secciones y las propiedades, bueno, pues es cuestión de sustituir nuestras ecuaciones. Aquí nos da una nota importante, que es que las restricciones nominales pueden utilizarse sin calcular las longitudes LU y LR, como se había comentado anteriormente. Y bueno, aquí además nos da la gráfica para poder determinar los valores de LU, LR y los valores del momento plástico. Esto también es una forma de hacer la revisión. ¿Se puede hacer la revisión con esta gráfica? Claro que se puede. Sí, es el criterio de elección de cada uno de los ingenieros proyectistas o encargados del proyecto. Pero bueno, pues yo no voy a tratar este caso y me voy a meter más con el uso de las ecuaciones. Pero igual, el que quiera hacer uso de esta gráfica está en total libertad de utilizarla, claro, tomando en cuenta que cada uno de los criterios utilizados, bueno, pues como les comento, ya es a criterio de cada quien. Ahora vamos a ir con secciones y con doble simetría, pero esta vez vamos a ver que van a ser para perfiles no compactos o esbeltos y para almas compactas o no compactas, flexionadas alrededor de su eje medidor de inercia. Aquí bueno, podemos ver que para la fluencia ahora cambia, nos regresa a la ecuación que les había comentado anteriormente, que es el módulo de sección elástico por la fluencia del material. Aquí algo que les quiero comentar es de que el pandeo lateral se va a presentar siempre y cuando, es decir, que esta ecuación la vamos a utilizar siempre y cuando L sea menor o igual que LU. Si no, entonces, bueno, vamos a recaer en las siguientes ecuaciones. Aunque también les comento que básicamente lo que nos está diciendo aquí es de que lo vamos a utilizar siempre y cuando la longitud de arrastrada sea menor o igual que esto. Pero bueno, no es forzoso o obligatorio hacer esta revisión. Si queremos podemos calcularlo y bueno, pues nada más determinar cómo está actuando nuestra viga. Si L es mayor que LU, bueno, siempre va a ser mayor este momento resistente que el momento resistente por pandeo lateral por flexo-torsión. Aquí, bueno, pues nuevamente por pandeo por flexo-torsión nos da las mismas ecuaciones, solamente que cambiando MP por MY, que lo deducimos anteriormente con la ecuación 6.4.1. Nos indica exactamente lo mismo que para el caso del 6.3, de la sección 6.3. En caso de que la longitud de arrastrada sea menor o igual que LU, no se presenta el pandeo lateral por flexo-torsión. Si es menor o igual que la longitud permisible sin arrastrar, bueno, pues se da esta ecuación. Si se supera, se da otra ecuación y M se calcula de la misma forma que comentamos anteriormente. Aquí además nos indica que, esto sí es algo que se debe tomar en cuenta y sí es un tanto importante, es que para las ecuaciones de XU y XR, que son estas ecuaciones que tenemos aquí, se sustituye el módulo de sección plástico por el módulo de sección elástico. Es decir, que aquí cambiamos ZX por SX. Esto también es como un comentario porque parece mentira, pero muchos como que no lo toman en cuenta. Aquí, bueno, pandeo local de patín comprimido. Nuevamente aquí nos dan dos opciones. Bueno, dos incisos. El primer inciso es en caso de patines no compactos con secciones I o H, cuyas relaciones ancho-grueso recaen en secciones tipo 2 o tipo 3. Aquí nos da la opción de interpolar linealmente, como menciona aquí, haciendo que los límites en cuanto a lambda p sean estas de aquí que tenemos. Y en caso de que tengamos una sección formada con placas soldadas, bueno, lambda r se sustituye por este. Además, los momentos van a ser mp y my como nos menciona aquí. En caso de que tengamos un patín esbelto, utilicemos esta ecuación que mn va a ser igual a SE por FY. SE nos indica que es el módulo de sección elástico efectivo del elemento y se calcula con el ancho efectivo del patín comprendido determinado en la ecuación 3.2.5 en vez del ancho total, que a su vez si nos vamos a esta sección, bueno, nos dan los criterios para utilizarlo, pero una manera más sencilla de hacer la revisión es tomando en cuenta esta ecuación, que el momento nominal va a ser igual a 0.9 del módulo de elasticidad por Kc, que ya lo definimos aquí en esta ecuación anteriormente, que tenemos aquí Kc, por el módulo de sección elástico lineal, perdón, módulo de sección elástico, sobre la revisión B sobre 2 veces el espesor del patín y al cuadrado.
Y bueno, finalmente para la sección 6.5, que es que tengamos almas esbeltas y hacen patines tipo 1, 2, 3 o incluso esbeltos, bueno, vamos a hacer la revisión dependiendo del caso, pero multiplicando nuestras resistencias por este factor que nos da aquí, que lo vamos a llamar, no lo puse aquí, pero lo vamos a llamar factor RPG, que aquí nos menciona, además, que la resistencia nominal se determinará multiplicando resistencias determinadas en las ecuaciones 6.3 o 6.4 según el caso. ¿Por qué según el caso? Bueno, pues como les comentaba, esto es para patines que recaigan en la sección tipo 1-2, es decir, patines compactos. Utilizaremos para la revisión del pandeo lateral torsional y para la revisión de fluencia estas ecuaciones, la 6.3.1 y dependiendo del caso 6.3.2, 6.3.3 o 6.3.4. Y en dado caso de que tengamos un patín tipo 3 o tipo 4, bueno, utilizaremos la sección 6.4 que nos lo da para secciones no compactas y patines esbeltos. Utilizaremos cualquiera de estas ecuaciones y multiplicaremos esos resultados que obtenemos por el factor RPG, que es el que nos da aquí. Nos dice que AR es el cociente de las hallas del alma y del patín comprimido, y que AR debe ser menor o igual que 10. Esto es importante porque suponiendo que tengamos una sección de simetría simple, es decir, que un patín sea de mayor dimensión que el otro patín, si es el patín a compresión, bueno, pues utilizaremos el área de patín a compresión si es el menor o si es el mayor, dependiendo. El área será mayor o menor. Y bueno, pues aquí vemos además, esto lo tomé del apartado de Manuel Incan, los arrozamientos en vigas, que nos dice que hay dos tipos, el arrozamiento lateral, que a su vez se divide en arrozamiento puntual, o, bueno, no lo puse aquí, pero no lo puse aquí, mejor dicho, pero nosotros vamos a realizar la revisión por arrozamiento puntual. Aquí vemos que estas son las ecuaciones para verificar tanto la resistencia como la rigidez requerida del arrastramiento. Más adelante les voy a enseñar que haciendo unas simples deducciones podemos encontrar la inercia y el área de la sección requeridos dependiendo del momento que va a actuar en nuestra viga. Como podemos ver aquí nos dice que MR es la mayor de las resistencias en flexión requeridas de la viga entre las longitudes no arrastradas adyacentes al punto arrastrado usando las combinaciones de carga LRPD o SD. Es decir, las resistencias que nos dio aquí de momentos multiplicados por su factor de resistencia y a su vez las metemos en nuestras ecuaciones y encontramos la rigidez requerida y la carga, la resistencia requerida para los arrastramientos. Bien, eso es todo en cuanto al diseño por fricción. Ahora vamos al diseño y vamos a las bases de diseño para fuerza cortante. Aquí nuevamente, pero vemos la imagen de la viga simplemente apoyada con las cargas y los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante. Pero ahora vamos a agarrar una definición del autor Jackson McCormack del libro Análisis de estructuras, métodos clásicos y matriciales, cuarta edición, que nos dice que la fuerza cortante se define como la suma algebraica de las fuerzas que son perpendiculares al eje de la viga, situadas a la izquierda o bien a la derecha de la sección considerada. Como les mencionaba anteriormente, para el caso de las bases de diseño para la fuerza de flexión, para fuerza cortante utilizamos el diagrama de fuerza cortante, es decir, las fuerzas que van a actuar en nuestra viga debido a las cargas externas. Aquí nuevamente recordando clases de mecánica de materiales, la ecuación para el esfuerzo cortante horizontal en función del esfuerzo cortante vertical va a ser esta ecuación. Tau es igual al cortante entre la inercia por Q, que Q es un factor que va a depender de la longitud, bueno, bien de la altura de nuestra viga sobre 2 menos la altura en el punto que nosotros vamos a considerar. Como podemos ver en esta imagen, vemos que el esfuerzo cortante máximo se va a generar justo en la sección del eje neutro, es decir, donde esta altura y que nosotros vamos a buscar va a ser igual con 0. Entonces, haciendo esta suposición y haciendo que la inercia es igual a base por altura cubo sobre 12, encontramos que el esfuerzo cortante va a ser igual a 3 medios del cortante sobre el área. Suponiendo que el área a analizar va a ser el área del alma, va a ser igual al espesor del alma por altura de la sección. B es la fuerza cortante máxima que va a actuar en la sección analizada. Tau es el esfuerzo cortante generado por ese cortante vertical. Aquí también podemos identificar que el esfuerzo no será constante a lo largo de nuestra sección de viga, a menos que se presente una carga concentrada en algún punto de esta. Es decir, como vemos aquí,
la fuerza cortante no es constante, sino que va a variar dependiendo del punto en el cual nosotros estemos considerando la revisión. Por lo mismo, aquí vemos que se divide en dos rectángulos, pero si tuviéramos una sección simplemente apoyada con una carga distribuida, bueno, se volvería un triángulo que va a tener la misma altura en la sección positiva y la misma altura en la sección negativa. Entonces, dependiendo de la posición que nosotros consideremos, se va a encontrar una fuerza cortante que va a ser nuestra fuerza cortante de diseño. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo encuentro esta fuerza? Más adelante se lo voy a explicar con un poco más de calma. Bueno, pues eso es hasta ahí de lo que es la fuerza de fricción, que la fuerza cortante. Y bueno, haciendo esta suposición nuevamente de que el esfuerzo máximo va a ser el esfuerzo de fluencia, podemos hacer la deducción de que el cortante que se va a resistir va a ser igual a 2/3 del área por el FY de la sección. De acuerdo con las normas técnicas, la fuerza cortante resistente va a ser igual a 0.6 el FY por el área del alma por el valor CB, que ese valor CB lo que significa es, de momento, es la constante de cortante, si no me recuerdo. Sí, es un factor. Sí. Coeficiente de cortante del alma en función de la esbeltez que ésta va a tener. Este valor, bueno, pues más adelante igual en las normas técnicas nos va a dar los criterios para utilizar este valor. Bueno, de momento lo vamos a dejar hasta ahí. Aquí nuevamente agarrando el libro Jackson McCormick de diseño estructuras de acero nos dice lo siguiente. La figura A muestra la variación del esfuerzo cortante en la sección transversal de un perfil y en la parte B de la misma figura se muestra la variación en un miembro con una sección transversal rectangular. Puede verse en la parte A de la figura que la fuerza cortante en las secciones I la resiste principalmente el arma. Es decir, que si nosotros agarramos nada más el alma, el esfuerzo se va a ver cortando esta sección, se va a ver exactamente igual que para una sección rectangular. Entonces, por lo mismo, la deducción de la ecuación sigue siendo exactamente igual para un perfil I que para una sección rectangular. Ahora, además nos dice que si se incrementa la carga en un miembro estructural con sección I hasta que se alcance el esfuerzo de fluencia por sección en el patín, este no tendrá capacidad para resistir esfuerzos cortantes que deberá entonces soportar el alma. Si se incrementa aún más el momento, el esfuerzo de fluencia de fricción penetrará hacia el alma y el área del alma capaz de resistir el esfuerzo cortante se reducirá aún más. Esto como una breve explicación. Ahora vamos a ver lo que es el campo de extracciones. Aquí le voy a dar una explicación un tanto rápida, ya que esto es más bien visual. Les recomiendo para ver cómo es que sucede esto del campo de extracciones que agarren una hoja de papel o de cualquier material y traten de estirarlo de las esquinas del mismo y van a ver cómo se generan en unas esquinas con tallas a donde nosotros vamos a jalar se van a generar esfuerzos de compresión y en la sección que nosotros calimos se van a generar fuerzas de tensión. Como les contaba, en las normas latinoamericanas se conoce como campo de tracciones, pero para nuestro caso, en las normas mexicanas, le vamos a llamar zona de campo de tensión. Aquí además menciono que la acción en la zona de tensión es producto del confinamiento en el alma en un perfil I, puede ser perfil I, perfil tipo canal, etc. Este fenómeno se origina debido a que el alma presentará un pandeo generado por las fuerzas coordinantes aplicadas. Debido a este potencial pandeo y al confinamiento por atizadores, se presentan esfuerzos de tensión diagonal, como vemos aquí, que se conoce generalmente como acción en la zona de tensión. Vemos además que por la fuerza cortante, los atizadores van a tomar fuerzas de compresión y el alma, debido a este pandeo, se van a generar fuerzas de tensión. Bueno, aquí también les doy una pequeña explicación que en cuanto al diseño por cortante, las ecuaciones que se nos entregan son bastante intuitivas. Es decir, que basta con realizar una o dos iteraciones para darse cuenta si una sección demasiado grande sufre por problemas de fricción o por cortante. Es decir, que para determinadas secciones podemos ver si va a fallar por cortante o por fricción, o bueno, va a sufrir por alguno de estos casos. Ya que además, en este caso de diseño se presentarán tres posibles casos a diseñar. Vamos a verlos. Yo comento que voy a presentar una metodología basada en el libro de estructuras de acero que nos dice que para un problema vamos a hacer tres incisos diferentes. Primero vamos a considerar que no van a haber atizadores en nuestra sección de la viga. Posteriormente vamos a hacer una revisión considerando atizadores y una separación inicial.
inicial digo porque va a ser en la sección de los apoyos, en donde no se va a considerar la zona de tensión. Ahorita les explico por qué no se va a generar la zona de tensión. Y posteriormente va a ser una revisión en la sección después de los apoyos, donde sí se va a considerar la zona de tensión. Y además que se podrán percatar que como todo es cuestión de un proceso completamente iterativo, ya que además tenemos que proponer atizadores y la misma norma nos da los requisitos que deben de cumplir esos atizadores, como son la inercia, tanto para tensión como, bueno, para la zona de tensión como si no existiera la zona de tensión. Bueno, aquí vamos a ver los criterios de diseño. Generalidades, bueno, primero que la resistencia a cortante va a ser igual a la fuerza, al factor de resistencia por el cortante nominal, que para aquí es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, que nos dice que el factor de resistencia va a ser igual a 0.9, excepto para el inciso 7.2.1.a. Vamos a ver por qué. Vamos al inciso 7.2, nos dice miembros con armas atizadas o no atizadas. La resistencia en cortante nominal de armas atizadas o no, de acuerdo con los estados límite de diferencia de pandeo por cortante, es esta ecuación, que va a ser 0.6 del FY por el área del arma por el factor CB. Y además nos dice que para armas de vigas y laminadas en caliente que tengan una relación H entre el espesor del arma menor o igual que 2.24, la raíz del módulo elasticidad entre el FY, el valor de CB va a ser igual con 1 y el factor de resistencia va a ser igual con 1. Esto como nos lo marca la norma. Para este caso, claro. Para el caso B, suponiendo que si hay atizadores transversales, el valor CB se va a determinar dependiendo de estas relaciones límite que vamos a tener. Si el valor de H entre TA es mayor que esto, bueno, se utiliza esta ecuación del valor de CB. Si es mayor todavía que 1.37 de este valor, bueno, pues se va a utilizar la ecuación 7.2.5. En caso de que el valor H entre TA sea menor o igual que esto, CB será igual que 1. Además, nos da lo que es el coeficiente de pandeo por cortante de la placa, que se conoce como KB. En caso de que sean almas sin atizadores transversales y con una relación H entre T menor o igual que 260, el valor de KB será igual con 5. En caso de que sea mayor, bueno, pues vamos a utilizar esta ecuación. Además, en armas con atizadores transversales, o sea, en donde ya conseguimos los atizadores, el valor de KB será dado por esta ecuación siempre y cuando que la relación A entre H no sea mayor que 3 o que mayor que 260 sobre la altura entre el espesor del arma al cuadrado, porque en dado caso KB será igual con 5. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues si este valor tiende a ser mayor que 3, básicamente eso será igual que 5 tercios, bueno, al cuadrado será 5 novenos, tiende a ser un valor poco menor que 0.01. Entonces este valor se mantendría constante como quien dice con el 5. Por lo mismo, para casos mayores de la separación entre atizadores sobre la altura mayores que 3, se considera que el valor KB será igual con 5. Esto es como una breve explicación porque, bueno, quizás no lo ven ahorita, pero si la separación es mayor que la altura, por mucho, bueno, pues básicamente este valor de 5 tiende a cero, como quien dice. Por eso utilizamos el valor de KB igual con 5. Ahora bueno, vamos a hacer revisión de los atizadores transversales. Nos da además que no se van a requerir los atizadores siempre y cuando se cumpla esto, o cuando la resistencia obtenida en el inciso 7.2.1, es decir, sea mayor que la fuerza que va a actuar en nuestra sección. Además, en caso de que sí se requiera, vamos a utilizar esta ecuación que va a ser B, que aquí nos menciona que B es la menor de las dimensiones entre la separación de atizadores y la altura del alma, por el espesor del alma cubo por un factor que se llama J, que este valor tendrá a ser mayor o igual que 0.5 en dado caso de que sea menor o que dé negativo. En dado caso de que H sea muy alto, muy grande, utilizaremos 0.5. Y ahora vamos a hablar de lo que es el campo de tensión diagonal. Aquí les voy a explicar por qué les comentaba que en la sección de los apoyos no se considera, y aquí nos lo dice. Se permite emplear la acción del campo de tensión diagonal en vigas o traves armadas cuando el alma está soportada en los 4 lados por patines y atizadores. No se permite su empleo en los casos siguientes. A. En los tableros extremos de todos los miembros con atizadores transversales, es decir, en la sección de los apoyos, cuando A entre H es mayor que 3 o que 260 sobre H entre T al cuadrado.
dado que se aplica este caso del KB sea igual con 5. Cuando dos veces el área del alma es entre el área del patín de compresión más el área del patín de tensión y es mayor que 2.5, y cuando la altura entre la base del patín de compresión o el patín de tensión es mayor que 6. En estos casos, la resistencia nominal en cortante Bn se determina con el inciso de las secciones 7.1 o 7.2, es decir, con esta ecuación, o con esto, bueno, sabemos que es lo mismo que para esta. Además, nos da la resistencia en caso de que si se cumpla, es decir, que ninguno de estos casos no esté sucediendo, es decir, que no estamos considerando los aliados de apoyo, que A entre H sea menor que 3, que 2A sobre esto va a ser menor que 2.5, y cuando la altura entre la base de patín sea menor que 6, vamos a considerar la resistencia de tensión, que la resistencia importante con acción del campo de tensión. Aquí nos dice que dependiendo de la relación altura entre espesor del alma, se va a ocupar esta ecuación o bien esta otra ecuación. Ustedes se preguntarán, bueno, quizás ¿por qué? Pues si se acuerdan y ven un poco la relación de estas ecuaciones, se parece un poco a la restricción del CB. Si CB es menor o igual que esto, CB sería, bueno, más bien si la altura entre el alma es menor que esto, CB sería igual con 1. Si sustituyéramos aquí 1 menos 1, pues sería 0, y por 1 nuevamente se vuelve lo mismo que tengamos aquí en esta ecuación. Entonces, bueno, un poco más detallado, el valor de CB hace igual con 1. Si lo volvemos negativo y le sumamos el 1, se vuelve 0. Todo este valor nos dará igual con 0. Y al ser CB igual con 1, pues estamos multiplicando todo como si estuviéramos en esta ecuación, la ecuación 7.3.1. Por eso nos da el valor de la relación H entre TA. Bueno, además nos dice que los atizadores transversales deben tener una inercia mínima y que a su vez una relación base en que espesor menor o igual que 0.56 la raíz del módulo entre el F y E del atizador. Es decir, que dependiendo del acero que utilizamos para nuestros atizadores va a ser el FI que vamos a utilizar aquí. Aquí, bueno, pues nos da la deducción de la ecuación, bueno, más bien de los valores a utilizar en la ecuación y de dónde salen los cortantes a utilizar para este caso. Bueno, esto lo pueden leer un poco y no es muy complejo de entender. Y bueno, pues vamos a pasar directamente ya al ejemplo de diseño. Primero nos dice que el problema 11, esto lo saqué del libro que se llama Estructuras de acero, ejemplos de diseño de acuerdo con las normas técnicas complementarias del diseño y construcción de estructuras de acero del año 2017. Nos dice calcular resistencia a fricción de una viga utilizando las especificaciones de las normas técnicas. El acero a utilizar es A572 grados 50. La viga tiene 8 metros de claro sin ningún soporte lateral intermedio y va a estar empotrada en sus dos extremos. Soporta una carga última uniformemente repartida de 42 km sobre el metro, producto de la combinación de cargas 1.3 carga muerta más 1.5 carga viva. Y las dimensiones del perfil son las siguientes: base de patín 200 milímetros, espesor de patín 15.8 milímetros, altura 468.4 milímetros, espesor de arma 9.5 milímetros y un perote total de 500 milímetros. Además, nos da proponer un perfil laminado que resista las fuerzas aplicadas a la viga. Aquí, bueno, pues yo ya tengo ya generado el caso que vamos a estudiar, el caso del ejemplo. Aquí, bueno, para encontrar lo que es el valor de CB, les comento, no se lo voy a explicar como tal cómo hacer esto, pero pues bueno, yo dividí en segmentos nuestra viga, utilicé las ecuaciones para encontrar los momentos que van a estar actuando a lo largo de nuestra sección, y aquí nos arroja automáticamente el valor de CB haciendo uso de esta ecuación. Bueno, aquí lo principal que vamos a ver es que tenemos que poner los datos de nuestra sección. Aquí yo los puse previamente, también el acero, módulo de elasticidad, FY, FU, y ya nos arroja también automáticamente los valores dependiendo de lo que estemos buscando. Para inercia en X, bueno, pues al ser un perfil tipo Y vamos a tener que utilizar teorema de ejes paralelos, radio de gira en X, bueno, ya también deben de saber eso. Inercia en Y, hayas, módulo de sección elástico, módulo de sección plástico y el módulo, el módulo polar de inercia o constante de torsión, el valor de D' y la constante de alabeo. Como ven, pues no estoy haciendo nada más de lo que ya deberían de saber. Si acaso la constante de alabeo, bueno, nos lo dan que es esta ecuación, pero pues yo creo que ya la mayoría ya la han de conocer.
Aquí, bueno, pues encontramos automáticamente la longitud que va a estar de cada de nuestra viga y la longitud sin arrastrar de nuestra viga. Aquí ya vemos que se realiza la revisión primero que nada de los patines y del alma. Vemos que la relación B entre TP, B entre el espesor de patín nos da ese punto 33 y nos da los límites aquí también. Vemos que como es menor que el lambda PL, recae como patín tipo 1, es decir, patín compacto. Aquí para el alma va a ser la altura entre el espesor del alma nos da igual a 39.31, que es menor que la revisión del lambda PL, nuevamente es alma tipo 1, es decir, alma compacta. Si se acuerdan, aquí además puse la revisión para en caso de que no se acuerden, como son secciones compactas las dos, vamos a hacer revisión para la sección 6.3, que nos da las siguientes ecuaciones y nos da los siguientes límites de la longitud arrastrada. Aquí les comento automáticamente haciendo las ecuaciones. Bueno, pues nos da aquí el valor del momento plástico y el momento resistente multiplicado el momento plástico por el valor de FR, que ya lo tenemos aquí a fricción, que va a ser de 0.9. Y bueno, pues también el pandeo lateral por flexotorsión. Aquí como vemos, aquí ya tengo calculadas las longitudes. Aquí vemos que el valor de LR es de 5.19 metros. Es decir, que esta longitud sin arrastrar es mayor que la longitud, más bien el límite de longitud sin arrastrar es menor que la longitud sin arrastrar que nosotros tenemos en nuestro caso, que es de 8 metros. Entonces, por eso mismo se utiliza que el valor de Mn va a ser igual al valor Me multiplicado por el factor de resistencia, bueno, nos da esta resistencia. Aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estoy haciendo la revisión con cada uno? Pues es para no tener que hacer una revoltura en cuanto a ecuaciones, de ver, bueno, si se aplica este caso, poner esto, no, bueno. Y aquí pongo directamente el diseño de las secciones y nada más prestando atención a esta parte, veo ya qué sección voy a ocupar para diseñar. Les comento, no les voy a enseñar a hacer esto, ya dependerá de cada uno de los que lo quieran hacer o no. Pero como ven, es bastante sencillo, es cuestión de sacar por talache, se podría decir, estas ecuaciones, es lo complejo, lo tardado. Y bueno, ya después de eso será cuestión de sustituir y encontrar los momentos. Además, aquí está lo del rozamiento lateral, suponiendo que, a ver, creo que aquí lo tenía, si no me recuerdo. No, creo que no está bueno. Podemos encontrar las ecuaciones suponiendo que la carga va a ser igual al esfuerzo sobre el área por el modo de elasticidad y encontramos el área requerida. Suponiendo que la inercia sea igual a la carga crítica de Euler, bueno, encontramos aquí la inercia requerida para nuestra sección en función del momento que va a actuar. Aquí nos pide una inercia y bueno, pues vemos que la inercia es mayor que la área requerida. Entonces vamos a buscar un perfil que cumpla con esta inercia. Para este caso, yo propongo un canal CE 4x5.4 que cumple con una inercia un tanto mayor a la requerida, pero que a final de cuentas, vamos a ver, pongo un perfil un poco menor. También aquí ya tengo los perfiles en Excel para hacer automatización de las secciones. Y bueno, pues vemos, supongamos que es perfil que 4x5.4 es este. Nos da esta inercia. Si propongo un perfil más pequeño, pues bueno, vemos que la inercia no cumple. Entonces por eso mismo estoy dejando este perfil. Y bueno, pues después empezamos con la revisión de los atizadores. Ya sabemos que no nos la pide, pero también podemos hacer la revisión de esto. Vemos aquí, como les comentaba, aquí ya tengo también los criterios. Suponemos primero que no tiene almas atizadas, es decir, que el valor de la resistencia del cortante va a ser esta ecuación. Encontrando el valor de KB y haciendo las operaciones límite para el valor de CB, encontramos que CB va a ser igual con 1. El área del alma, bueno, pues multiplicando la altura por el espesor del alma, nos da que es este valor. Y el FR, como les comentaba, para el caso 7.2.1a, el valor de FR sería igual con 0.9. Vemos que la resistencia por cortante va a ser de 829 kilonewtons. Aquí es importante decir que ya está en kilonewtons. Y para el momento es en kilonewton por metro. Y bueno, pues podemos ver que para el momento actuante, que va a ser como de 160, podemos ver aquí que va a ser la reacción. Y para el momento máximo, que es de 224, vemos que nuestra sección satisface las fuerzas requeridas. Vemos que está ligeramente sobrada, pero bueno, podemos dejarlo como un factor de seguridad
y que quede por encima de la resistencia para evitar problemas posteriores. Ahora vamos a proponer un perfil. Aquí, bueno, pues yo propuse primero un perfil IR8x48. Para este caso ya no uso de las fórmulas porque ya con el manual IMCA, que es de donde yo saco estas propiedades de los perfiles, pues de aquí automáticamente me las da las inercias, alrededor de giro, inercia en Y, área, módulo de sección elástico, módulo de sección plástico, módulo polar de inercia, constante de la B, etc. Entonces, en función de la sección de apoyos y longitudes sin arrastre de nuestra viga, vamos a ver que la longitud sin arrastre permisible es menor que la longitud sin arrastre que nosotros tenemos. Entonces, ya ahí vemos que en primera instancia se va a ocupar la sección para pandeo lateral torsional con MN igual con ME. Y aquí hago una pequeña revisión de las secciones nuevamente. Vemos que son secciones compactas. Nuevamente vamos a hacer uso de la sección 6.3 para el diseño. Y bueno, pues aquí nuevamente encontramos nuestras resistencias. Ahora, con el momento que se va a generar, nos pide aquí una inercia de 162.6 y un área de 1.67 centímetros cuadrados. Bueno, pues vemos que aquí la inercia que estamos proponiendo es menor. Pues tan fácil y tan sencillo como hacer lo siguiente. Buscamos un perfil que cumpla con la inercia. Vemos que el perfil C4 por 7.25 tiene una inercia mayor que la requerida. Tenemos aquí entonces aquí nada más lo cambiamos. 4 por 7.25. Y bien, pues ya aquí está la propuesta de las inercias. Además vamos a hacer una revisión suponiendo que no hayan primero atizadores y ver si resisten esta viga. Si no, para verificar con atizadores. Nuevamente lo mismo, sin atizadores el valor de KB será igual con 5. Encontramos los límites para el valor de CB. Vemos que va a ser igual con 1. Encontramos el área del alma. Multiplicamos y encontramos nuestra resistencia que va a ser 449.1. Aquí vemos que los momentos son mayores que el momento máximo que va a actuar en esta viga y que la fuerza cortante resistente va a ser mayor que la fuerza cortante que va a actuar en nuestra sección de los apoyos. Y ya al saber que es mayor que la sección de los apoyos, bueno, va a ser mayor que en cualquiera de las secciones a lo largo de la viga. Y bien, pues aquí ya hemos hecho una pequeña revisión un tanto rápida, pero es para que vean que esto, pues más que nada es iterativo. Una vez que tengan hechos sus hojas de cálculo, se van a dar cuenta que es muy rápido, pero eso sí, deben de tener en cuenta primero las bases de la teoría. Por eso me enfoqué un poco más en la teoría más y las normas, en los criterios de las normas, que pues en hacer este tipo de hojas de cálculo. Ahora bien, este fue el ejemplo 11. Ahora vamos a ver el problema 17, que nos dice calcular la resistencia cortante de una viga con un alma de 2200 milímetros de altura y un espesor de 10 milímetros. El acero es A572 grados 50 y considerar lo siguiente. Primero, que el alma no tiene atizadores transversales. Después, que se colocan atizadores a 1 metro para el primer tramo y el resto para 2 metros. Consideremos el estado límite de falla que corresponde a una resistencia mayor. Revisión del segundo atizador considerando una fuerza cortante de 2000 kN ya factorizada. Y también proponer un perfil laminado que resista la fuerza cortante aplicada con la misma distribución de atizadores. Aquí, bueno, pues he puesto para la propuesta de atizadores. La separación en los apoyos va a ser de 1 metro, es decir, de 1000 milímetros. Para el resto de la viga va a ser de 2 metros, es decir, 2000 milímetros. Bien, vamos a cambiar la altura por 2000 milímetros y el espesor de lana por 10 milímetros. Aquí, bueno, pues podemos buscar un punto en el cual la fuerza cortante sea igual a 2000 kilonewtons, simplemente variando aquí las fuerzas. Vamos a poner una fuerza mayor a 2000. Bueno, tampoco. Bueno, ya vemos aquí que la fuerza cortante va a ser a 1 metro, va a ser más o menos de 2000 kilonewtons. Aquí, bueno, pues ya automáticamente nos arroja el valor de CB. Bueno, pues la revisión de flexión de momento no la vamos a hacer, la vamos a saltar. Vamos a irnos directo a la revisión de la fuerza cortante. Aquí vemos que ya nos da la revisión de la altura entre el espesor del alma, nos da de 200, que es mayor que el segundo límite.
es decir, que vamos a utilizar esta ecuación. Encontramos el valor de CB, el área del alma, el factor de resistencia nos da en resistencia cortante de 407.7 kN. Vemos que es mayor que la que va a estar actuando, que es de 2862, y aunque la carga que nosotros consideramos en un metro que va a ser de 2000 kN. Entonces vamos a proponer atizadores transversales. Aquí hago la revisión en la sección donde no aplique la zona de tensión, es decir, en la sección de los apoyos. Encontramos el valor de KB con esta ecuación que tenemos aquí y hacemos la revisión nuevamente de la altura entre el espesor del arma para calcular el valor de CB, y a la vez también hacemos la revisión del valor de la separación de atizadores entre la altura de la sección y nos da de 0.5. Aquí podemos ver que el cortante resistente ya con los atizadores es de 2265 kN, que ya vemos que ya es mayor que el que va a estar actuando. Bueno, mayor que este no, pero suponiendo que sea el de 2000 kN, pues sí va a ser mayor. Aquí vamos a hacer ahora la revisión en la sección donde aplica la zona de tensión. Nuevamente aplicamos la ecuación de KB para encontrar el valor y después hacemos la revisión de la altura entre el espesor del alma para encontrar el valor de CB. Aquí además les pongo las limitaciones del uso de campo de tensión diagonal para que lo recuerden en caso de que sean tableros extremos con miembros con atizadores transversales no se aplica el valor de la zona de tensión. Y bueno, pues aquí suponiendo que no haya primero atizadores transversales, encontramos que el valor de cortante es el mismo que el que habíamos encontrado anteriormente. Bueno, no dice es mayor, si se dan cuenta es mayor debido al valor de KB que nos afecta en el valor de SB. Entonces, por ejemplo, el valor de cortante resistente es de 815.4 kN. Ahora, suponiendo la zona de tensión, encontramos los límites para los incisos A, B, etc. Y utilizando la relación H entre TW, que nos dice que aquí, en caso de que sea menor o igual que 1.1, vamos a utilizar esta ecuación. En caso de que sea mayor, utilicemos esta otra ecuación. Vemos aquí que por consiguiente es mayor el valor de H entre W, como vemos aquí, y nos da automáticamente ya resistencia con esta ecuación. Ahora vamos a revisar los atizadores. Vemos que aquí ya nos indica automáticamente que la revisión H entre TW nos dice que sí requiere atizadores. Entonces, con la separación de los apoyos encontramos el valor de J, que vamos a suponer que va a ser menor, como se había mencionado aquí. El valor de J, la inercia del atizador con esta ecuación nuevamente. Vamos a proponer el tipo de acero utilizado para los atizadores, encontramos FY. Vamos a proponer una base que va a ser dependiendo de la longitud del patín. Yo lo encuentro dividiendo la diferencia entre la base del patín menos el espesor del alma sobre 2. Nos dice que el espesor debe ser, bueno, bien que la base del patín debe ser 95 milímetros. Yo propongo un espesor a fin de que se cumpla la relación B entre T. Y bueno, pues encontramos los demás valores. Vemos las inercias y vemos que la inercia del atizador propuesta es menor que más bien es mayor. Sí, es mayor que esta. Entonces, por consecuente, está bien. Ya una vez que ya hemos realizado esta revisión, bueno, pues vemos que están bien los atizadores y la resistencia. Y vemos que aún así la resistencia cortante es mayor que la fuerza de 2000 kN que vamos a tener que va a estar actuando. Ahora, bueno, pues yo le voy a dejar para los que quieran hacer la revisión de un perfil que cumpla con la resistencia cortante resistida. Y bueno, pues voy a cortar hasta aquí el video porque creo que ya se está haciendo muy largo. Y para no hacerlo un poco más tedioso. Pero bueno, como les comenté, es un proceso bastante iterativo. Se hace la revisión de la sección para el tema de flexión, se revisan qué tipo de perfil tenemos, posterior a esto vemos qué sección vamos a utilizar para el diseño y dependiendo de las longitudes inercial, bueno, las ecuaciones que vamos a utilizar. Para los atizadores, nuevamente, primero suponer que no hay atizadores, encontrar los valores de la resistencia y si no pasa en esta sección, considerar los atizadores, proponer una distancia para lo que son la sección de los apoyos y posteriormente para el largo de la viga y encontrar las resistencias y después considerar la zona de tensión. Bueno, como les comenté, realmente es bastante iterativo esto.
Bueno, pues espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o algún comentario, háganmela saber. Sé que quizás no me haya dado a explicar muy bien en algunos casos, pero es más que nada por el tiempo que le quise dedicar al video. En realidad no quería que fuera tan largo, pero veo que se extendió un poco más de lo que yo quería. Pero bueno, y cualquier duda que lleguen a tener, me la envían a la página de Facebook o al canal de YouTube y le voy a contestar a la brevedad, tratar de contestar a la brevedad y tratar de contestarles a la vez lo que sea que tengan de duda. Y bueno, pues me despido, se suscriben al canal y le dan like a la página de Facebook y también al video. Y bueno, pues nos vemos en otro video. Hasta luego.